Vamos a dibujar una función cuadrática. Hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre la función f de x. Seleccionamos función cuadrática polinómica. Damos valor al coeficiente principal. Corremos el gráfico, botón derecho del mouse, seleccionamos ver ejes. Damos distintos valores al coeficiente lineal. Al término independiente, bajamos la función hasta el menos 10. Y ahora ampliamos el intervalo de la función de menos 20 a 10. Apretamos f de x y se completa los valores de la función para ese intervalo. Vamos a buscar los ceros o raíces de esta función. Raíces por aproximación. Seleccionamos la aproximación, 1 centésimo. Vamos a cambiar el paso de los valores de x, es decir, el incremento de x. Vamos a hacerlo también de 1 centésimo para que tome esta nueva aproximación. Apretamos f de x. Podemos observar que la raíz está entre menos 10 y menos 9, la primera raíz. Entonces colocamos acá menos 10 y menos 9, el intervalo para buscar. Hacemos clic y comienza la búsqueda de la raíz. Hacemos pequeño zoom para observar. Cuando esta diferencia es menor que la aproximación, se detiene la búsqueda. Aceleramos la velocidad de búsqueda de esta manera. Se detuvo la búsqueda porque la diferencia encontrada es menor que la aproximación. Y ahí me marca la raíz aproximada. Hacemos lo mismo con la otra raíz a partir del 2 al 4. Iniciamos la búsqueda. Y tenemos las dos raíces. Vamos a buscar ahora el mínimo de esta función. Valor máximo, valor mínimo. De la función f de x. El mínimo está comprendido entre menos 5 y menos 3. O entre menos 4 y menos 3. Pero vamos a colocar desde menos 5 a menos 2. El intervalo de búsqueda de menos 5 a menos 2. Presionamos Enter. Bueno, acá lo hicimos con valor máximo. Debemos hacerlo con valor mínimo. Y comienza la búsqueda. Hemos obtenido el valor mínimo, el vértice de la parábola.